Decidí visitar a mi esposa en su trabajo como directora ejecutiva. En la entrada había un letrero que decía «Solo personal autorizado». Cuando le dije al guardia que era el esposo de la directora, se rió y respondió «Señor, veo al esposo de ella todos los días. Ahí viene saliendo en este momento, así que opté por seguir el juego. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde la estás viendo para que vea hasta dónde ha llegado mi relato». Nunca imaginé que una simple visita sorpresa destrozaría todo lo que creía sobre mi matrimonio de 28 años. Mi nombre es Gerardo. Tengo 56 años y hasta esa tarde de jueves en octubre pensaba que conocía a mi esposa Lorena mejor que nadie en el mundo. Todo empezó con una idea tan inocente. Lorena había estado trabajando hasta tarde otra vez, con jornadas de 12 o 14 horas que venían con su cargo como directora ejecutiva de Tecnologías Horizonte. Yo había estado preparando cenas para uno demasiadas noches, comiendo solo mientras ella me enviaba mensajes sobre reuniones de junta y emergencias con clientes. Esa mañana había salido corriendo sin su café habitual y pensé que llevarle su latte favorito y un sándwich casero podría alegrarle el día. El edificio de oficinas en el centro de la ciudad brillaba bajo el sol otoñal cuando aparqué en el espacio para visitantes. Solo había ido a la oficina de Lorena unas pocas veces en todos estos años. Ella siempre decía que era mejor mantener el trabajo y el hogar separados, y yo respetaba ese límite. Tal vez respeté demasiados límites. Entré por las puertas de vidrio llevando el café y la bolsa marrón, sintiéndome extrañamente nervioso. El vestíbulo era todo mármol y cromo, el tipo de espacio corporativo intimidante que me hacía agradecer mi tranquila práctica contable. Un guardia de seguridad estaba sentado detrás de un imponente escritorio con una placa que decía Guillermo. «Buenas tardes», dije, acercándome con lo que esperaba fuera una sonrisa confiada. «Vengo a ver a Lorena Gutiérrez. Soy su esposo, Gerardo». Guillermo levantó la vista de su pantalla y su expresión pasó de cortesía profesional a algo que no pude interpretar del todo. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiando mi rostro como si intentara resolver un rompecabezas. Dijo que es el esposo de la señora Gutiérrez. Su voz tenía un tono de confusión que me tensó el estómago. «Sí, así es, Gerardo Gutiérrez. Le traje el almuerzo». Levanté la bolsa, sintiéndome de pronto tonto. La expresión de Guillermo cambió por completo. Sus cejas se alzaron y luego hizo algo que me heló la sangre. Se rió, no con una risa cortés, sino con una carcajada genuina y desconcertada que resonó en el vestíbulo de mármol. «Señor, lo siento, pero veo al esposo de la señora Gutiérrez todos los días. Acaba de salir hace unos 10 minutos». Guillermo señaló hacia los ascensores con naturalidad. «Ahí viene de regreso». Me volví, siguiendo su mirada, y vi a un hombre alto con un traje gris carbón caro caminar por el vestíbulo. Era más joven que yo, quizás a mediados de los 40, con ese porte confiado que parecía dominar cualquier habitación en la que entraba. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, sus zapatos lustrados hasta brillar como espejos. Todo en él gritaba éxito y autoridad. El hombre saludó a Guillermo con familiaridad. «Buenas tardes, Guille. Lorena me pidió que trajera unos archivos del auto». «No hay problema, señor Salazar. Ella está en su oficina». Franco Salazar. Conocía ese nombre de las historias de trabajo de Lorena. Su vicepresidente, que se había unido a la compañía 3 años atrás, el hombre que ella mencionaba ocasionalmente de pasada. Siempre en contexto profesional. Franco esto, Franco aquello, siempre negocios. Mis manos se entumecieron alrededor de la taza de café. La bolsa marrón crujió cuando apreté el puño involuntariamente. Todo en mí quería hablar, corregir ese enorme malentendido, pero mi voz me había abandonado por completo. Guillermo nos miraba alternadamente a Franco y a mí, con confusión genuina en el rostro. «Lo siento, señor, pero ¿está seguro de ser el esposo de la señora Gutiérrez? Porque el señor Salazar aquí está casado con ella». Las palabras me golpearon como golpes físicos. «Casado con ella». En presente, no estuvo casado, no dice estar casado, sino una afirmación simple y factual que destrozó mi realidad. Franco se detuvo a mitad de paso, atraído por nuestra conversación. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo cruzar su rostro. No culpa, no sorpresa, sino reconocimiento.
Él sabía exactamente quién era yo. ¿Hay algún problema aquí? La voz de Franco era suave, controlada. La voz de un hombre acostumbrado a manejar situaciones difíciles. En ese momento, algo frío y calculador pasó por mi mente. Cada instinto me gritaba explotar, exigir respuestas, crear la escena que esta situación merecía, pero una sabiduría más profunda, nacida de 28 años leyendo a la gente en mi práctica contable, me dijo que jugara el juego. «Oh, tú debes ser Franco», dije, forzando mi voz a sonar estable. «Lorena te ha mencionado. Soy Gerardo, un amigo de la familia». La mentira sabía amarga, pero me dio tiempo para pensar. Solo vine a dejarle unos documentos a Lorena. Los hombros de Franco se relajaron ligeramente, pero sus ojos permanecieron alerta. «Ah, sí. Lorena te ha mencionado también. ¿Lo había hecho? ¿Qué había dicho? Está en reuniones la mayor parte de la tarde, pero puedo asegurarme de que reciba lo que trajiste». Le entregué el café y el sándwich. Mis movimientos eran mecánicos. Solo dile que Gerardo pasó por aquí. Por supuesto. La sonrisa de Franco era perfectamente profesional, perfectamente normal, como si no hubiéramos tenido la conversación más surrealista de mi vida. Caminé de regreso a mi auto aturdido, mis piernas moviéndose sin dirección consciente. El aire de octubre se sentía cortante contra mi piel, pero apenas lo noté. Todo parecía igual a cuando había llegado 30 minutos antes, pero mi mundo había cambiado fundamentalmente. Sentado en el asiento del conductor, miré el edificio de oficinas a través del parabrisas. 28 años de matrimonio. 28 años compartiendo cama, hogar, sueños, miedos, chistes internos que nadie más entendía. 28 años creyendo que conocía completamente a esta mujer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lorena. «Llego tarde otra vez esta noche. No me esperes despierto. Te quiero. Te quiero». Las palabras que antes me confortaban ahora se sentían como otra mentira en lo que aparentemente era una red de engaños a la que había sido ciego. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuántas veces había sido presentado Franco como su esposo mientras yo me quedaba en casa preparando cena para uno, creyendo sus historias de reuniones tardías y cenas de negocios? Arranqué el auto y conduje a casa por calles familiares que de pronto se sentían extrañas. Nuestra casa parecía la misma, la colonial de ladrillo rojo que habíamos comprado cuando Lorena ascendió a socia en su firma anterior. El jardín que ella insistió en plantar en nuestro segundo año allí. El buzón con ambos nombres impresos en letra cuidadosa. Todo exactamente como lo había dejado, excepto que ahora sabía que era todo construido sobre mentiras. Dentro, el silencio se sentía diferente. No era la quietud cómoda de un hogar esperando a sus ocupantes. Era el vacío hueco de un escenario montado, una fachada cuidadosamente construida. Caminé por habitaciones llenas de recuerdos compartidos, fotos de vacaciones, imágenes de la boda, el tazón de cerámica que Lorena había hecho en esa clase de alfarería 5 años atrás. ¿Algo de eso había sido real? Me preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina mirando al vacío. Mi mente repetía la escena en la oficina, buscando pistas que había pasado por alto, explicaciones que pudieran dar sentido a lo que había presenciado. Pero solo había una explicación que encajaba, y no estaba listo para aceptarla. La puerta principal se abrió a las 9:30, como tantas veces antes. Los tacones de Lorena resonaron contra el piso de madera, sus llaves tintinearon al dejarlas en la mesa del pasillo. Sonidos normales de una noche normal, excepto que nada era normal ya. «Gerardo, ya llegué». Su voz llevaba el cálido cansancio al que me había acostumbrado con los años. Apareció en la puerta de la cocina, luciendo cada centímetro la directora ejecutiva exitosa en su traje azul marino a medida, su cabello rubio aún perfectamente arreglado pese al largo día. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté, la pregunta automática. Ella suspiró, aflojando su chaqueta. «Agotador. Reuniones consecutivas toda la tarde». «¿Ya comiste?», asentí, estudiando su rostro en busca de cualquier signo de engaño, cualquier indicio de que sabía de mi visita a su oficina. No había nada.
Su expresión era exactamente la de siempre, cansada, distraída, pero genuinamente contenta de verme. «Te llevé café hoy», dije con cuidado, «a tu oficina». Lorena pausó mientras alcanzaba un vaso. Por una fracción de segundo algo cambió en su expresión. Luego sonrió. «¿Lo hiciste?» «No recibí ningún café. Se lo di a Franco para que te lo entregara». Otra pausa, tan breve que pude haberla imaginado. «Oh, Franco mencionó que alguien pasó. Tuve reuniones consecutivas toda la tarde, así que probablemente lo perdí». Se movió hacia el refrigerador, dándome la espalda. «Fue dulce de tu parte pensar en mí». La observé verterse un vaso de vino, notando cómo sus manos permanecían perfectamente estables. O decía la verdad, o era la mentirosa más hábil que había conocido. Tras 28 años de matrimonio, me aterrorizaba descubrir cuál era. El resto de la noche pasó en una pantomima surreal de normalidad. Vimos las noticias juntos, discutimos planes para el fin de semana, seguimos la misma rutina de acostarnos que habíamos seguido por décadas, pero debajo de todo, una terrible nueva conciencia latía como un segundo pulso. Mientras Lorena dormía a mi lado, su respiración profunda y pacífica, miré al techo y me pregunté cuántas otras mentiras había estado viviendo. ¿Cuántas veces había regresado de pasar el día siendo la esposa de Franco, solo para deslizarse sin problemas de vuelta a ser la mía? ¿Cuánto tiempo había estado compartiendo mi vida con alguien que vivía una completamente diferente cuando yo no estaba cerca? El hombre de números en mí empezó a calcular. 3 años desde que Franco se unió a la compañía. ¿Cuántas noches tardías? ¿Cuántos viajes de negocios? ¿Cuántas veces había mencionado su nombre de pasada, condicionándome a aceptar su presencia en su vida profesional mientras él ocupaba algo mucho más personal? Pero las preguntas que más me atormentaban no eran sobre cronologías o evidencias. Eran más simples e infinitamente más devastadoras. ¿Quién era la mujer durmiendo a mi lado? ¿Y con quién había estado casado todos estos años? La mañana siguiente llegó con una normalidad cruel. Lorena besó mi mejilla antes de irse al trabajo. El mismo beso rápido que me había dado por años. Llevaba su perfume favorito, el que le compré para Navidad 2 años atrás. Todo en ella era familiar, reconfortante, exactamente como siempre, excepto que ahora sabía que besaba a una extraña. Llamé a mi oficina y le dije a mi asistente que trabajaría desde casa. Por primera vez en mis 15 años de práctica, no podía soportar la idea de discutir declaraciones de impuestos y reportes trimestrales. En cambio, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfrió mientras miraba la taza de Lorena en el fregadero. La había usado esa mañana, como siempre. ¿Había estado pensando en Franco mientras bebía de ella? Al mediodía, me encontré haciendo algo que nunca había hecho: revisar las cosas de Lorena. No de manera frenética ni desesperada, sino con la precisión metódica que me había hecho exitoso en contabilidad. Empecé por los lugares obvios: su oficina en casa, el escritorio donde a veces trabajaba por las noches. Los cajones no revelaron nada sospechoso. Papeles de trabajo, papelería de la compañía, tarjetas de visita de clientes que reconocía de sus historias. Todo era exactamente lo que debería ser para una directora ejecutiva que ocasionalmente llevaba trabajo a casa. Pero entonces encontré algo que me tensó el estómago: un recibo de restaurante de Le Gourmet, el lugar francés del centro donde habíamos celebrado nuestro aniversario 3 años seguidos, fechado 6 semanas atrás para 2 personas, $68.50. Recordaba esa noche claramente porque Lorena me había dicho que cenaba con una posible clienta de Guadalajara que estaba en la ciudad solo esa noche. Miré el recibo, mis manos temblando ligeramente. La hora marcada era las 8:15 de la noche. Hablamos por teléfono esa noche alrededor de las 9:30. Ella sonaba relajada, feliz, describiendo su reunión desafiante pero productiva con la clienta. Yo había estado orgulloso de ella por cerrar lo que describió como una cuenta significativa. Pero este no era un recibo de cena de negocios. No había cargos por alcohol que acompañarían un entretenimiento de clientes. No había aperitivos ni postres que Lorena ordenaría para impresionar a una posible clienta. Solo 2 platos principales y una botella de vino. El tipo de cena íntima que pensaba era reservada para nosotros.
Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Lorena apareció en la pantalla. «Hola, amor», respondí, sorprendido por lo normal que sonaba mi voz. «Hola, solo quería ver cómo estabas. Sonabas un poco raro esta mañana». Su voz llevaba genuina preocupación, el tipo de atención cariñosa que me había hecho enamorarme de ella 29 años atrás. «Solo cansado», dije. «No dormí bien. Tal vez deberías tomar un descanso real hoy. ¿Ha estado trabajando tanto últimamente?» La ironía de su sugerencia no se me escapó. Mientras yo había estado trabajando duro en mi pequeña práctica, ella aparentemente había estado trabajando duro en mantener dos vidas separadas. De hecho, estaba pensando en esa cena que tuviste con la clienta de Guadalajara, la de hace unas 6 semanas. ¿Cómo resultó? Una pausa, tan breve que la mayoría no la notaría. Pero tras 28 años de matrimonio, conocía los patrones de habla de Lorena. Estaba calculando. «Oh, no salió como esperábamos». Decidió ir con una firma local. Su voz permaneció estable, casual. «¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad». Parecías emocionada en ese momento. «Bueno, se gana unas, se pierden otras». Podía oír tecleo de fondo. Probablemente respondía correos mientras hablaba conmigo. Multitasking, como siempre. «Debo volver a la preparación de esta reunión de junta. Te veo esta noche». «Te veo esta noche». Después de colgar, me quedé mirando el recibo. O mentía sobre la reunión con la clienta o mentía sobre la cena. De cualquier modo, mentía. Pasé el resto de la tarde como un detective en mi propia vida, examinando cosas familiares con ojos nuevos. Los estados de tarjeta de crédito que siempre había revisado casualmente, confiando en Lorena para manejar nuestras finanzas, ya que ganaba 3 veces más que yo. Ahora los estudiaba línea por línea. Cargos de almuerzos en días cuando me dijo que llevaba comida de casa para ahorrar. Compras en gasolineras en barrios al otro lado de la ciudad, lejos de sus rutas habituales. Un cargo en la librería por $37.12 un martes por la tarde cuando supuestamente estaba en reuniones consecutivas. Lorena no había comprado un libro para lectura de placer en años, alegando que estaba demasiado cansada después del trabajo para enfocarse en nada más que revistas profesionales. Pero el descubrimiento más condenatorio vino de su laptop. La había dejado abierta en el mostrador de la cocina, algo que hacía más frecuentemente en el último año. Me dije que solo la cerraba para ahorrar batería, pero mis ojos captaron una notificación en la esquina de la pantalla. Franco Salazar le había enviado una invitación de calendario. No debería haber clicado en ella. Sabía que cruzaba una línea, violando su privacidad de una manera que me habría horrorizado 24 horas antes. Pero 24 horas antes, creía que mi esposa era fiel. La invitación era para una cena. Esa noche, a las 7 de la tarde en Bella Vista, el lugar italiano que se había convertido en nuestro restaurante para ocasiones especiales, el sitio donde habíamos renovado votos 17 años atrás. La reserva estaba a nombre de Franco. Mi pecho se apretó mientras revisaba más entradas de calendario. Reuniones de almuerzo con Franco que no estaban etiquetadas como negocios. Citas médicas que Lorena nunca me mencionó. Un retiro de spa de fin de semana 3 meses atrás que me había dicho era una conferencia para ejecutivas mujeres. Pero las entradas que me nauseaban eran las recurrentes. Café con F cada martes por la mañana a las 8. Planes de cena cada otro jueves. Planificación de fin de semana marcada para este sábado cuando Lorena me dijo que necesitaba trabajar. Estaba mirando una vida paralela, meticulosamente programada y cuidadosamente oculta. Franco no era solo su colega de trabajo o incluso su amante. Basado en estas entradas, era su relación principal. Yo era la nota al margen, la obligación, el inconveniente que se evitaba. La puerta del garaje se abrió a las 6:15. Lorena llegó temprano a casa, inusual para un jueves. Me cerré la laptop rápidamente, mi corazón latiendo fuerte al oír sus tacones en el azulejo de la cocina. «Llegaste temprano», dije, esperando que mi voz sonara normal. Ella lucía hermosa. Me di cuenta con un dolor agudo. Se había retocado el maquillaje. Su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba el vestido negro que le compré para su cumpleaños el año pasado. El vestido, había dicho, era demasiado elegante para uso diario. Logré terminar temprano por una vez.
Pasó a mi lado hacia el refrigerador, su perfume siguiéndola. Pensé que quizás podríamos salir a cenar esta noche. Hace una eternidad que no hacemos nada espontáneo. La mentira era tan suave, tan perfectamente entregada que casi la creí yo mismo. Si no hubiera visto la invitación de calendario, habría estado emocionado por su sugerencia. Habría corrido a cambiarme, agradecido por esta atención inesperada de mi esposa exitosa y ocupada. ¿Dónde tenías en mente?, pregunté. Oh, no sé. Tal vez ese nuevo lugar de sushi en la Avenida Quinta, o podríamos probar algo completamente diferente. Revisaba su teléfono mientras hablaba, sus dedos moviéndose rápido por la pantalla. La observé teclear, preguntándome si le escribía a Franco. ¿Estaba cancelando su cena, reprogramando, o era esto parte de algún juego elaborado que no podía entender? De hecho, dijo, alzando la vista del teléfono con aparente decepción. Acabo de recordar que tengo esa conferencia telefónica con la oficina de Tokio. Me olvidé por completo. Sacudió la cabeza con arrepentimiento. Queda para otra vez, por supuesto. Las palabras salieron automáticamente, pero dentro de mí, algo frío y duro se cristalizaba. ¿A qué hora es tu llamada? A las 7:30. Podría durar hasta las 9 o 10. Sabes cómo son estas cosas internacionales. Ya se dirigía a las escaleras hacia nuestro dormitorio donde guardaba su ropa de trabajo. Probablemente agarre algo rápido de camino a la oficina. Asentí, jugando mi rol en este engaño elaborado. Yo me preparo algo aquí. Ella pausó al pie de las escaleras, mirándome con lo que parecía genuino afecto. Eres tan comprensivo, Gerardo. No sé qué haría sin ti. Las palabras que deberían haberme calentado el corazón se sentían como puñales de hielo. ¿Cuántas veces había dicho variaciones de esto mientras se preparaba para pasar la noche con otro hombre? ¿Cuántas veces había sonreído y la había besado a Dios, enviándola sin saber a su vida real? La observé subir las escaleras, escuchando sus movimientos en nuestro dormitorio. Se cambiaba del vestido negro, probablemente a algo más profesional para su conferencia. O tal vez a algo completamente diferente para su cena con Franco. 20 minutos después bajó con una blusa azul marino y pantalones oscuros, profesional pero atractiva. Su maquillaje era perfecto, su cabello retocado. Lucía como una mujer preparándose para una noche importante, no alguien acomodándose para una larga llamada telefónica. Intentaré no llegar demasiado tarde, dijo, besando mi mejilla. El mismo lugar que había besado esa mañana, pero ahora se sentía como una traición en vez de intimidad. Tómalo con calma. Probablemente me acueste temprano de todos modos. Reunió su bolso, su maletín de laptop, sus llaves. La misma rutina que había visto miles de veces. Pero ahora sabía que observaba a una actriz preparándose para dejar una actuación por otra. La casa se sentía diferente después de que se fue. No vacía, sino embrujada. Cada objeto familiar parecía burlarse de mí con su falso consuelo. Las fotos de la boda en la repisa, los souvenirs de vacaciones en la estantería, la mesa de café que elegimos juntos 10 años atrás, cuando redecoramos la sala. Todo era real, pero nada significaba lo que había pensado. Me preparé un sándwich y me senté frente al televisor, pero no podía concentrarme en nada. Mi mente giraba en círculos alrededor de las mismas preguntas imposibles. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo esta mentira? ¿Cómo había ignorado las señales por tanto tiempo? Y lo más devastador, ¿había sido nuestro matrimonio entero una mentira o algo cambió en el camino? A las 8:30 me encontré conduciendo cerca de Bella Vista. Me dije que iba al supermercado, que esta ruta era perfectamente normal. Pero cuando vi el BMW plateado de Lorena en el estacionamiento del restaurante, aparcado junto a un Mercedes oscuro que asumí pertenecía a Franco, el último hilo de esperanza al que me aferraba se rompió. Estaban ahí dentro en ese momento, compartiendo el tipo de cena íntima que pensaba era exclusiva de nuestro matrimonio. ¿Le decía a él que la amaba? ¿Se reía ella de sus chistes como solía reírse de los míos? ¿Planeaban un futuro que no me incluía? Conduje a casa aturdido. El peso de mi nueva realidad se asentaba alrededor mío como un abrigo pesado. Mi esposa de 28 años vivía una doble vida tan completa, tan integrada sin problemas que había sido completamente ciego a ella.
La mujer que pensaba conocer mejor que nadie era una extraña. El matrimonio que creía sólido era aparentemente solo la historia de portada para su relación real. Pero quizás la realización más destructiva era esta. No tenía idea de cuánto tiempo había estado viviendo esta mentira, y no tenía idea de qué hacer al respecto. La revelación llegó 3 días después de la manera más mundana posible. Estaba limpiando el cajón de chucherías en la cocina, algo que hacía trimestralmente para mantener el hogar organizado, cuando mis dedos se cerraron alrededor de una llave que no reconocía. Era de latón, desgastada en los bordes, atada a un llavero de apartamentos vista al mar, al otro lado de la ciudad. La miré por un largo momento, mi mente intentando procesar lo que veía. Poseíamos nuestra casa por completo desde hacía 8 años. Ninguno de nosotros tenía razón para tener una llave de apartamento, menos de un complejo a 30 minutos de nuestro barrio. Esa tarde, mientras Lorena estaba en lo que llamó una presentación a clientes, conduje a apartamentos vista al mar. El complejo era bonito, de lujo pero no ostentoso, el tipo de lugar donde profesionales exitosos podrían mantener una segunda residencia discreta. Me senté en mi auto, en el área de estacionamiento para visitantes, mirando la llave en mi palma y preguntándome si realmente quería saber qué puerta abría. La respuesta vino cuando vi el Mercedes de Franco entrar en un espacio numerado. Lo observé salir llevando una bolsa de compras y lo que parecía ropa de tintorería. Se movía con la facilidad familiar de alguien llegando a casa, no de alguien visitando. Cuando desapareció en el edificio C, esperé exactamente 10 minutos antes de seguirlo. La llave encajó perfectamente en el apartamento 214. La puerta se abrió a una vida que nunca supe que existía. No era un escondite temporal o un punto de encuentro secreto. Era un hogar completamente amueblado y vivido, con fotos en la repisa, libros en los estantes y los cojines favoritos de Lorena arreglados en un sofá que nunca había visto. Pero fueron las fotos las que me destruyeron por completo. Lorena y Franco en lo que parecía una fiesta navideña de la compañía, su brazo alrededor de su cintura de manera posesiva e íntima. Los dos en una playa que no reconocía, ambos bronceados y relajados. Lorena con un vestido de verano que nunca había visto, Franco besando su mejilla mientras ella reía, su mano izquierda visible y notablemente sin el anillo de bodas que usaba en casa. Me moví por el apartamento como un fantasma, catalogando evidencia de una relación que claramente era más que un romance. Era una segunda vida, completa y establecida. En el dormitorio, la ropa de Lorena colgaba junto a la de Franco en un closet compartido. Su perfume estaba en el tocador junto a su colonia. El baño tenía 2 cepillos de dientes, su solución para lentes de contacto, la crema facial cara que alegó era demasiado costosa para reponer cuando se le acabó 6 meses atrás. En el mostrador de la cocina, encontré la evidencia más devastadora de todas. Una carpeta etiquetada Planes Futuros en la letra de Lorena. Dentro había listados de casas a nombre de Franco, folletos de vacaciones para viajes que nunca me mencionó y un plan de negocios para expandir tecnologías Horizonte con Franco, listado como director ejecutivo y Lorena como presidenta. Pero en el fondo de la carpeta estaba algo que hizo temblar mis manos. Un resumen de consulta de Morales y Asociados, Derecho Familiar. El membrete era familiar, porque Morales y Asociados era la firma que había manejado las actualizaciones de nuestro testamento 5 años atrás. Según el resumen, Lorena se había reunido con ellos 2 veces en los últimos 4 meses para discutir estrategias óptimas de divorcio para individuos de altos activos. El documento delineaba su enfoque en detalle clínico. Planeaba pedir el divorcio, citando diferencias irreconciliables y abandono emocional. La estrategia involucraba establecer un patrón de mi supuesta indisponibilidad emocional, apoyado por lo que el abogado llamaba evidencia de incompatibilidad de estilos de vida. Según este plan, mi preferencia por noches tranquilas en casa se presentaría como aislamiento social. Mi satisfacción con mi pequeña práctica contable se convertiría en falta de ambición. Mi contentamiento con nuestro estilo de vida modesto se reformularía como incapacidad para apoyar su crecimiento profesional. Pero la parte más escalofriante era el cronograma. Lorena había estado planeando este divorcio por al menos 2 años,
documentando cuidadosamente instancias de lo que llamaba mi comportamiento retraído. Había estado creando una narrativa de nuestro matrimonio que me pintaba como un esposo inadecuado, que gradualmente se había vuelto emocionalmente inaccesible. La mujer con la que había estado viviendo, amando, confiando, había estado construyendo sistemáticamente un caso contra mí mientras yo permanecía completamente ajeno. Me senté en su sofá, rodeado de evidencia de su vida compartida, e intenté procesar la magnitud del engaño. Esto no era solo un romance que se salió de control. Era un reemplazo calculado de una vida por otra. Franco no solo había robado a mi esposa, había asumido sistemáticamente mi rol, mientras yo era gradualmente borrado de la historia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lorena. Llego tarde esta noche. No me esperes despierto. Te quiero. Te quiero. Las mismas palabras que probablemente me había enviado desde este mismo apartamento. Tal vez mientras Franco cocinaba cena en su cocina o mientras planeaban sus próximas vacaciones juntos. ¿Cuántas veces me había mandado mensajes amorosos mientras vivía activamente una vida completamente diferente? Fotografié todo con mi teléfono, mi mente de contador creando automáticamente la documentación que necesitaría después. Las fotos, los documentos legales, la evidencia de su residencia compartida. Pero mientras trabajaba, una extraña calma se asentó sobre mí. Por 3 días, había sido atormentado por la incertidumbre, por la brecha entre lo que sabía y lo que sospechaba. Ahora tenía respuestas, y aunque eran devastadoras, también eran clarificadoras. Lorena no solo había tenido un romance, había conducido un plan elaborado a largo plazo para transitar de una vida a otra, conmigo como el personaje secundario Whiting en mi propio reemplazo. La mujer con la que había estado casado por 28 años había pasado los últimos años borrándome meticulosamente de su futuro, mientras mantenía la fachada de nuestro matrimonio. Cuando llegué a casa, encontré la laptop de Lorena abierta en el mostrador de la cocina otra vez. Esta vez, no dudé. Abrí su correo y encontré correspondencia que confirmaba todo lo que había descubierto en el apartamento. Mensajes entre Lorena y Franco discutiendo cuándo hacer la transición. Comunicaciones con su abogado sobre preparar a Gerardo para los cambios inevitables. Incluso correos a amigos mutuos, preparándolos sutilmente para lo que llamaba algunas decisiones difíciles que necesito tomar sobre mi matrimonio. Un correo a su hermana Sara, fechado solo 2 semanas atrás, era particularmente devastador. Gerardo ha estado tan distante últimamente. Creo que pasa por una crisis de mediana edad, pero no quiere hablar de eso. Intento ser paciente, pero no puedo sacrificar mi propia felicidad indefinidamente. Franco piensa que debería considerar todas mis opciones. Leyendo esto, me di cuenta de que Lorena no solo había estado viviendo una doble vida. Había estado activamente reescribiendo la historia de nuestro matrimonio para justificar su salida planeada. Cada noche tranquila que pasé leyendo mientras ella trabajaba en su laptop, cada vez que la alenté a perseguir sus ambiciones profesionales, aunque significara menos tiempo juntos, cada instancia de ser supportive en vez de demandante había sido transformada en evidencia de mi inadecuación como esposo. La parte más cruel era reconocer cómo había manipulado mis propias respuestas para apoyar su narrativa. Cuando empezó a trabajar más tarde y viajar más, fui comprensivo. Cuando parecía estresada y distante, le di espacio. Cuando sugirió que necesitábamos mejor comunicación, acepté terapia de pareja, sin darme cuenta de que le proporcionaba material para usarlo contra mí después. Esa noche, Lorena llegó a casa casi a las 11, disculpándose por su tarde-noche con entretenimiento de clientes. Besó mi mejilla y preguntó por mi día, la misma rutina que habíamos seguido por años. Pero ahora podía verla por lo que era. Una performance diseñada para mantener el statu quo hasta que estuviera lista para ejecutar su estrategia de salida. ¿Cómo estuvo la cena con el cliente?, pregunté probando su reacción. Productiva, creo. Intentamos cerrar este gran contrato y a veces estas cosas requieren construir relaciones extras. Se movió por la cocina con facilidad practicada, preparándose una taza de té. Franco estuvo ahí también, por supuesto, ya que manejará la cuenta si lo conseguimos. Franco estuvo ahí también. Por supuesto que sí.
Me pregunté si se habrían reído de esta conversación después en su apartamento compartido mientras planeaban su futuro compartido. «Qué bien», dije. «Tú y Franco trabajan bien juntos». Lorena pausó, taza a mitad de camino a sus labios. «Lo hacemos. Él entiende realmente el lado del negocio». Había algo en su voz, un calor que solía reservar para hablar de mí. «Ha sido instrumental en algunas de nuestras mayores victorias lately». Asentí, jugando mi parte en esta charada elaborada. Pero dentro calculaba. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que pidiera el divorcio? ¿Cuánta más evidencia necesitaba para apoyar su estrategia? ¿Cuántas veces más la besaría buenas noches mientras planeaba mi reemplazo? Mientras yacía en cama esa noche, escuchando la respiración pacífica de Lorena a mi lado, me di cuenta de que la mujer con la que había estado casado por 28 años estaba esencialmente ida. En su lugar estaba alguien que podía mantener este nivel de engaño con aparente facilidad, alguien que podía planear mi destrucción emocional y financiera mientras aceptaba mi amor y apoyo. Pero quizás lo más devastador de todo era el reconocimiento de que había estado viviendo con una extraña por meses, posiblemente años, sin jamás sospecharlo. La Lorena que pensaba conocer, la mujer alrededor de la cual había construido mi vida, había sido gradualmente reemplazada por alguien capaz de este nivel de traición calculada. La pregunta ahora no era si mi matrimonio había terminado. La pregunta era si había existido realmente alguna vez. Elegí el sábado por la mañana para la confrontación. Lorena estaba en nuestra cocina con la bata amarilla pálida que le compré 3 navidades atrás, sorbiendo café de su taza favorita mientras revisaba su teléfono. Era el tipo de escena doméstica pacífica que una vez me llenaba de contentamiento. Ahora se sentía como ver una performance en la que ya no podía fingir creer. «Necesitamos hablar», dije, colocando la carpeta de evidencia en la mesa de la cocina entre nosotros. Lorena alzó la vista de su teléfono, su expresión pasando de atención casual a aguda conciencia al ver los documentos. Su taza de café pausó a mitad de camino a sus labios, y por un momento vi algo cruzar su rostro que podría haber sido alivio. «¿De qué se trata esto?», preguntó, pero su voz carecía de la confusión que debería llevar. Sabía exactamente de qué se trataba. «Fui a tu apartamento ayer, el de vista al mar». Me senté frente a ella, notando cómo enderezaba los hombros, cómo su respiración se volvía más controlada. Usé la llave de nuestro cajón de chucherías. Lorena dejó la taza con precisión deliberada. Cuando me miró de nuevo, la máscara había desaparecido. La esposa amorosa, la pareja preocupada, la mujer que había estado disculpándose por noches tardías y reuniones largas, había vanished. En su lugar estaba alguien a quien apenas reconocía, alguien cuyos ojos tenían una frialdad que nunca había visto. «Ya veo». Su voz era calmada, factual. «¿Cuánto sabes?». La pregunta me golpeó como un golpe físico. No negación, no confusión, ni siquiera ira. Solo una indagación práctica sobre la extensión de mi descubrimiento. Como si discutiéramos un problema de negocios que necesitaba manejarse. «Todo», dije. «El apartamento, Franco, la planificación del divorcio, la estrategia legal, todo». Lorena asintió lentamente, sus dedos tamborileando contra la mesa en un ritmo que reconocía de sus reuniones de junta. Estaba calculando, procesando, decidiendo cómo manejar este desarrollo inesperado en su plan orquestado con cuidado. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó. «Desde el jueves, cuando visité tu oficina y el guardia de seguridad me dijo que veía a tu esposo todos los días». Me incliné hacia adelante, estudiando su rostro en busca de cualquier rastro de la mujer con la que pensé me había casado. Se refería a Franco. Algo que podría haber sido diversión cruzó las facciones de Lorena. Pobre Guillermo. Siempre ha sido un poco charlatán. Alcanzó su café de nuevo, sus movimientos sin prisa. Supongo que esto complica las cosas. Complica las cosas. Podía oír mi voz alzándose pese a mis esfuerzos por mantener la calma. «Lorena, hemos estado casados 28 años. Has estado viviendo con otro hombre, planeando divorciarte de mí, y todo lo que puedes decir es que esto complica las cosas». Ella suspiró, un sonido de leve irritación más que distrés.
Gerardo, no seamos dramáticos. Ambos sabemos que este matrimonio ha estado terminado por años. Ambos sabemos. La miré, buscando cualquier traza de la mujer que me besaba a Dios cada mañana, que me había dicho que me quería solo 3 días atrás. Yo no sabía nada. Pensaba que éramos felices. La risa de Lorena fue corta y sin humor. ¿Felices? Gerardo, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés en mi carrera, mis metas, algo más allá de tu pequeña práctica contable y tus noches tranquilas en casa? Siempre he apoyado tu carrera. Siempre he estado orgulloso de lo que has logrado. Has sido pasivo, corrigió, su voz tomando el filo agudo que la había oído usar con empleados de bajo rendimiento. Has estado contento de dejarme cargar con la burden financiera, las obligaciones sociales, la responsabilidad de construir una vida que valga la pena. Has estado perfectamente feliz de navegar en tu cómoda rutina mientras yo crecía, cambiaba, me convertía en alguien que necesita más de lo que jamás ha estado dispuesto a ofrecer. Cada palabra se sentía como un dardo bien apuntado, golpeando blancos que ni sabía eran vulnerables. Si te sentías así, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste que necesitabas? Lo intenté, Gerardo. Dios sabe que lo intenté. Pero cada vez que sacaba el tema de viajar más, expandir tu práctica, mudarnos a un barrio mejor, encontrabas excusas. Siempre estabas perfectamente satisfecho con exactamente lo que teníamos. No importa cuánto yo lo superara. Pensé en nuestras conversaciones a lo largo de los años, intentando recordar esos intentos de comunicación que describía. Había habido discusiones sobre viajes que pensé eran soñar despierto casual, sugerencias sobre mudarnos que asumí eran especulación ociosa, comentarios sobre mi práctica que interpreté como bromas gentiles en vez de crítica seria. Así que decidiste reemplazarme en vez de trabajar conmigo. La expresión de Lorena se suavizó ligeramente, pero no con afecto. Era el tipo de paciencia gentil que mostraría a un estudiante lento. No salía a reemplazarte. Conocí a Franco hace 3 años cuando se unió a la compañía. Era todo lo que tú no eres, ambicioso, dinámico, interesado en construir algo más grande que él mismo. Al principio, era solo respeto profesional. Luego se volvió amistad. Luego se volvió más. ¿Cuándo? La pregunta salió como un susurro apenas. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se volvió más? Ella consideró esto, inclinando la cabeza como si recordara detalles de una transacción de negocios. Hace unos 2 años. Franco acababa de cerrar su primer gran trato con nosotros. Salimos a celebrar y terminamos hablando hasta las 3 de la mañana sobre nuestros sueños, nuestros planes, el tipo de vida que queríamos construir. Fue la conversación más estimulante que había tenido en años. Llegaste a casa esa noche. Recuerdo que dijiste que la cena con el cliente se extendió. Lo hizo, en cierto modo. La voz de Lorena era factual, como si describiera algo que le pasó a otra persona. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que me faltaba. Franco escucha cuando hablo de expandir la compañía internacionalmente. Se emociona con las mismas oportunidades que me emocionan a mí. Quiere construir un imperio, no solo mantener una existencia cómoda. Y eso justificó mentirme por 2 años. Por primera vez, Lorena mostró un destello de emoción real. Pero no era culpa o tristeza, era irritación. No mentía, Gerardo. Te protegía de una realidad que no estabas listo para enfrentar. Nuestro matrimonio ya estaba terminado. Solo no querías verlo. Nuestro matrimonio terminó porque tú decidiste que terminaba. Porque encontraste a alguien que coincidía mejor con tus ambiciones que yo. Nuestro matrimonio terminó porque tú dejaste de crecer. Lorena se levantó, moviéndose a la ventana con la gracia fluida que me había atraído a ella casi 30 años atrás. Seguía esperando que desarrollaras pasión por algo, cualquier cosa más allá de tu rutina, pero nunca lo hiciste. Has sido el mismo hombre a los 56 que a los 36, y yo no soy la misma mujer. La miré de perfil contra la luz matutina, reconociendo la verdad en sus palabras, incluso mientras me devastaban. Yo había estado contento con nuestra vida de maneras que ella aparentemente nunca lo estuvo. Había encontrado fulfillment en nuestras noches tranquilas, nuestros éxitos modestos, nuestra rutina estable. Mientras ella soñaba con cosas mayores, yo había estado agradecido por lo que teníamos. Así que tú y Franco han estado planeando deshacerse de mí.
Lorena se volvió hacia mí, su expresión businesslike. Hemos estado planeando nuestro futuro. El divorcio siempre iba a ser necesario, pero queríamos manejarlo de manera que fuera lo menos disruptivo para todos los involucrados. Lo menos disruptivo. Saqué el resumen de consulta legal. Ha estado construyendo un caso contra mí por meses. Abandono emocional, incompatibilidad de estilos de vida. Ha estado documentando todo lo que hago para usarlo contra mí después. Tuvo la gracia de verse ligeramente incómoda. El consejo legal era para protegernos a ambos. El divorcio puede volverse feo si la gente no está preparada. Protegernos a ambos. Lorena, has estado destruyendo sistemáticamente mi reputación con nuestros amigos, haciéndome ver como un esposo inadecuado que te llevó a buscar felicidad en otra parte. He sido honesta sobre el estado de nuestro matrimonio, dijo a la defensiva. Si eso te incomoda, quizás deberías preguntarte por qué. La lógica circular era mareante. Ella había sido infiel, engañosa y manipuladora. Pero de algún modo, yo era el que debía examinar mi comportamiento. ¿Lo amas?, pregunté, sorprendiéndome con la pregunta. La expresión de Lorena se suavizó por primera vez en nuestra conversación, pero no de una manera que me ofreciera consuelo. Sí, amo a Franco de una forma en que nunca te amé a ti. Me desafía, me inspira, me hace querer ser mejor de lo que soy. Con él, siento que vivo en vez de solo existir. ¿Y conmigo? Me miró por un largo momento, su mirada ni cruel ni amable, solo honesta. Contigo me sentía segura, cómoda, sin desafíos. Por mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Pero no lo es, Gerardo. Quiero más que seguridad. Me senté en silencio, absorbiendo el peso de sus palabras. 28 años de matrimonio, y lo que más había valorado de mí era mi habilidad para proporcionar seguridad emocional y comodidad. Lo que yo veía como amor y partnership, ella lo experimentaba como estancamiento y limitación. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Lorena se sentó de nuevo, su postura relajándose al movernos a territorio práctico. Ahora lo manejamos como adultos. Iba a pedir el divorcio el próximo mes de todos modos. Esto solo acelera el cronograma. ¿El próximo mes? Franco y yo queremos casarnos para Navidad. Hemos estado planeando una ceremonia pequeña, solo familia inmediata. Pausó, quizás reconociendo cómo sonaba. Esperaba que pudiéramos hacer esta transición lo más suave posible para todos excepto yo. Gerardo, estarás bien. Tienes tu práctica, tus rutinas, tus placeres simples. Probablemente serás más feliz sin la presión de tratar de seguirle el paso a alguien como yo. La condescendencia en su voz era impresionante. Incluso en medio de revelar su traición completa, se posicionaba como la que me hacía un favor al irse, como si mi contentamiento con nuestra vida hubiera sido una carga que ella había cargado generosamente todos estos años. Confíe en ti, dije quedamente. Lo sé, y lo siento que haya terminado así. Pero Gerardo, ambos merecemos estar con alguien que nos entienda realmente. Tú mereces a alguien que aprecie tus fortalezas tranquilas, y yo merezco a alguien que comparta mis ambiciones. Estaba reescribiendo nuestro matrimonio entero como un mismatch mutuo en vez de una traición, transformando su infidelidad en un favor a ambos. Era magistral en su forma, esta habilidad para reformular un engaño devastador como autoconocimiento iluminado. ¿Cuándo quieres que me mude?, pregunté. Lorena pareció sorprendida. No tienes que mudarte inmediatamente. Podemos resolver los detalles a través de nuestros abogados. No soy desalmada, Gerardo. No desalmada, solo calculadora, manipuladora y capaz de mantener un engaño elaborado por años mientras planeaba mi reemplazo. Pero no desalmada. Me levanté, sintiéndome más viejo que mis 56 años. Contactaré a un abogado el lunes. Gerardo llamó cuando alcancé la puerta de la cocina. Cuando me volví, lucía casi como la mujer con la que pensé me había casado. Casi. Realmente lo siento que haya sucedido así. Nunca quise herirte. Estudié su rostro, buscando cualquier signo de que entendiera la magnitud de lo que había hecho. Pero solo había leve arrepentimiento. El tipo de tristeza cortés que alguien sentiría por una decisión de negocios que desafortunadamente afectaba a otros. No, dije quedamente,
Solo querías reemplazarme. El daño fue solo colateral. Mientras subía a nuestro dormitorio, podía oír a Lorena al teléfono, su voz animada de una manera que no lo había estado durante nuestra conversación. Llamaba a Franco, me di cuenta, contándole que el secreto había salido, que podían acelerar su cronograma, que el esposo inconveniente finalmente había sido manejado. Me senté en el borde de nuestra cama, rodeado de los remanentes de una vida que pensaba era real. La mujer abajo no era la persona con la que me casé, o quizás lo era, y simplemente nunca la había visto claramente. De cualquier modo, el Gerardo que se había despertado esa mañana creyendo en su matrimonio estaba tan ido como la Lorena que una vez lo había amado. Mañana empezaría el proceso de desenredar 28 años de vida compartida. Pero esa noche necesitaba llorar no solo por mi matrimonio, sino por el hombre que había sido cuando aún creía en él. El lunes por la mañana me senté frente a David Morales, el mismo abogado que había manejado las actualizaciones de nuestro testamento 5 años atrás. La ironía no se me escapó de que Lorena había consultado con su firma sobre divorciarse de mí, mientras yo ahora buscaba su ayuda para protegerme de sus planes. Gerardo, tengo que decirte, esta es una de las estrategias de divorcio más calculadas que he visto en 30 años de práctica, dijo David, revisando los documentos que le llevé. Asentí, observándolo hojear fotografías del apartamento, copias de las notas de consulta legal y printouts de la evidencia cuidadosamente documentada de Lorena contra mí. ¿Cuáles son mis opciones? David se recostó en su silla de cuero, su expresión pensativa. Bueno, la buena noticia es que su estrategia depende de que estés desprevenido y desinformado. El hecho de que lo descubrieras antes de que pidiera el divorcio cambia todo. Golpeó el resumen de consulta. Planeaba pintarte como emocionalmente indisponible y financieramente irresponsable, pero podemos contrarrestar esa narrativa. ¿Cómo? Con hechos. Has sido el cónyuge estable y supportive por 28 años. Nunca has sido infiel. Has apoyado su avance profesional y has manejado las finanzas conjuntas responsablemente. David sonrió grimly. Más importante, tienes evidencia de su engaño sistemático y adulterio que importa incluso en un estado de bienes gananciales. Durante las siguientes 2 horas, David me guió por la realidad de mi situación. Mientras nuestro país seguía el régimen de bienes gananciales, el adulterio y engaño de Lorena podían impactar la división de activos. Más importante, sus planes documentados para manipular los procedimientos de divorcio podían socavar seriamente su credibilidad ante un juez. Hay algo más, dije, sacando otra carpeta que había preparado durante el fin de semana. He estado haciendo un análisis financiero. David alzó una ceja mientras extendía hojas de cálculo y estados de banco sobre su escritorio. Esto era donde mi background contable se volvía invaluable. Mientras Lorena había estado ocupada documentando mis supuestos fallos emocionales, yo había estado rastreando silenciosamente nuestra realidad financiera. Lorena gana $200,000 al año como directora ejecutiva, expliqué, pero nuestros gastos conjuntos han estado corriendo unos 60,000 más que su salario por los últimos 3 años. He estado subsidiando su estilo de vida sin darme cuenta. David estudió los números, su expresión creciendo en interés. ¿Cómo? Mi práctica genera unos 120,000 anuales. He estado poniendo 80,000 en nuestra cuenta conjunta, manteniendo solo 40,000 para gastos de negocio y necesidades personales. Pensaba que era generoso, permitiéndole ahorrar más de su salario para nuestro futuro. Señalé una serie de retiros de nuestra cuenta de ahorros, pero ella ha estado sacando de nuestros ahorros conjuntos para mantener el apartamento con Franco. La revelación estaba en los detalles. Mientras yo había estado viviendo modestamente y contribuyendo la mayoría de mi ingreso a nuestros gastos compartidos, Lorena había estado usando nuestros recursos conjuntos para financiar su vida separada. El alquiler del apartamento, las cenas, los viajes de fin de semana que nunca tomé, los regalos que le dio a Franco. Todo había sido pagado con dinero que yo gané y contribuí a lo que creía era nuestro futuro compartido. Esto es fraude, dijo David bluntamente. Ha estado usando activos maritales para financiar una relación adúltera mientras planeaba divorciarse de ti. Eso va a impactar significativamente cómo un juez ve la división de activos. Pero no había terminado. Durante el fin de semana, había hecho algo que se sentía ajeno a mi naturaleza naturalmente confiada.
Había investigado los tratos de negocios de mi propia esposa. Lo que encontré me choqueó incluso más que su traición personal. Hay más, dije, sacando otro set de documentos. Lorena ha estado posicionando a Franco para asumir más responsabilidades en Tecnologías Horizonte, pero según los archivos corporativos que encontré, lo ha hecho de maneras que violan su deber fiduciario a la junta de la compañía. Los ojos de David se aguzaron. Explica. Franco fue contratado como vicepresidente de Desarrollo de Negocios 3 años atrás, pero Lorena ha estado transfiriendo sistemáticamente responsabilidades a él que deberían requerir aprobación de la Junta. Esencialmente lo ha estado preparando para reemplazarla como directora ejecutiva, mientras se posiciona como presidenta. Pero nunca ha presentado esta reorganización a la Junta oficialmente. Había pasado horas revisando documentos corporativos públicamente disponibles, cruzándolos con el plan de negocios que encontré en su apartamento. La visión de Lorena y Franco para el futuro de la compañía involucraba cambios estructurales significativos que requerirían aprobación de accionistas, pero según los registros oficiales, estos cambios nunca habían sido presentados o votados apropiadamente. Ha estado operando bajo la asunción de que puede reestructurar unilateralmente la compañía para beneficiar su relación con Franco, continué. Pero la Junta no sabe de su relación personal y ciertamente no sabe de la reorganización corporativa que ha estado implementando sin su aprobación. David tomaba notas rápidamente. Gerardo, esto ya no es solo sobre tu divorcio. Si lo que dices es preciso, Lorena podría enfrentar serias consecuencias profesionales. El pensamiento no me dio placer. Había amado a esta mujer por 28 años y no encontraba alegría en descubrir evidencia que pudiera destruir su carrera, pero tampoco podía ignorar la realidad de que había estado traicionando sistemáticamente no solo a mí, sino a sus obligaciones profesionales también. ¿Qué recomiendas?, pregunté. Pedimos primero, dijo David sin dudar. Nos adelantamos a su narrativa y presentamos los hechos antes de que pueda girarlos. Más importante, nos aseguramos de que la Junta en Tecnologías Horizonte entienda qué ha estado pasando bajo sus narices. Esa tarde, hice algo que iba contra cada instinto que había desarrollado en nuestro matrimonio de 28 años. Dejé de proteger a Lorena de las consecuencias de sus acciones. Llamé a Ricardo Herrera, el presidente de la Junta Directiva de Horizonte. Ricardo y yo nos habíamos encontrado varias veces en funciones de la compañía a lo largo de los años, y siempre me había gustado su enfoque directo a los negocios. Gerardo, ¿qué puedo hacer por ti? La voz de Ricardo era cálida, unsuspecting. Ricardo, necesito traer algo a tu atención respecto a issues de gobernanza corporativa en Horizonte. Es complicado, pero creo que la Junta necesita estar al tanto de algunos cambios estructurales que quizás no han sido autorizados apropiadamente. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de cambios estructurales? Pasé los siguientes 20 minutos delineando cuidadosamente lo que había descubierto, pegándome a hechos y evitando detalles personales sobre mi matrimonio. Ricardo escuchó sin interrupción, sus preguntas volviéndose más pointed mientras describía la reorganización no autorizada que había estado ocurriendo. Dios, Gerardo, ¿dices que Lorena ha estado implementando cambios corporativos mayores sin aprobación de la Junta? Digo que basado en los documentos que he visto, parece haber una desconexión significativa entre lo que ha estado pasando operativamente y lo que se ha reportado a la Junta. Y me lo traes a mí porque tomé una respiración profunda, porque creo en la integridad corporativa y porque la Junta tiene derecho a saber qué se hace en su nombre. Después de colgar, me senté en mi oficina sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Por años, había sido el esposo supportive que limpiaba los meses de Lorena, suavizaba sus ocasionales atajos éticos y proporcionaba la base estable que le permitía tomar riesgos profesionales. Ahora, era yo el que creaba consecuencias que ella tendría que enfrentar. Esa noche, Lorena llegó a casa más tarde de lo usual. Su rostro estaba tenso por el estrés, su compostura usual agrietada en los bordes. «Necesitamos hablar», dijo, dejando su maletín con más fuerza de la necesaria. «¿Sobre qué?» «Sobre la llamada que Ricardo Herrera me hizo esta tarde. Sobre la revisión de gobernanza corporativa que la Junta ha decidido conducir de pronto». Sus ojos eran duros, calculadores. «Sobre el hecho de que mi propio esposo aparentemente intenta destruir mi carrera».
La miré steady. Compartí información factual sobre reorganización corporativa que parecía carecer de autorización apropiada, nada más. No juegues al inocente conmigo, Gerardo. Sabías exactamente qué hacías. Sí, lo sabía. De la misma manera que tú sabías exactamente qué hacías cuando pasaste 2 años planeando mi reemplazo. La compostura de Lorena finalmente se quebró. Esto es diferente, y lo sabes. Esto afecta mi reputación profesional, mi habilidad para ganarme la vida. Tu romance con Franco también afecta eso. La Junta va a descubrir eventualmente que has estado reestructurando la compañía para beneficiar tu relación personal. Solo les di un avance. Me miró por un largo momento y podía verla reevaluar todo lo que pensaba saber de mí. El esposo pasivo y supportive que nunca desafiaba sus decisiones había desaparecido. En su lugar estaba alguien que entendía el valor de la información y no temía usarla. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que dejes de tratarme como si fuera estúpido, dije. Quiero que reconozcas que tus acciones tienen consecuencias más allá de tu felicidad personal. Y quiero que entiendas que no voy a desaparecer silenciosamente solo porque sería conveniente para tu nuevo plan de vida. Lorena se sentó frente a mí, su postura defensiva. La revisión de la Junta pasará. No hay nada ilegal en la reorganización operativa. Tal vez no ilegal, pero reorganización no autorizada que beneficia a tu pareja romántica. Eso será más difícil de explicar, especialmente cuando la Junta se dé cuenta de que nunca divulgaste tu relación con Franco. Podía verla trabajando las implicaciones, su mente rápida calculando los costos políticos y profesionales de sus elecciones. Por primera vez desde que descubrí su traición, Lorena lucía genuinamente preocupada. ¿Qué se necesita para que esto desaparezca?, preguntó. No va a desaparecer, Lorena. Tú lo pusiste en movimiento cuando decidiste vivir una doble vida. Ahora todos tenemos que lidiar con las consecuencias. Estás destruyendo todo por lo que he trabajado. Sacudí la cabeza. Lo destruiste tú misma. Solo me niego a ayudarte a encubrirlo más. Esa noche, mientras Lorena hacía llamadas detrás de puertas cerradas y podía oír el estrés en su voz, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Por 28 años, había sido yo el que adaptaba, acomodaba, hacía espacio para sus ambiciones y elecciones. Ahora, por primera vez, era ella la que tenía que adaptarse a consecuencias que no podía controlar. No era venganza exactamente. Era algo más quieto, pero más poderoso. La simple negativa a continuar habilitando a alguien que me había estado traicionando sistemáticamente. Lorena había construido su nueva vida sobre la asunción de que yo permanecería pasivo, predecible, manejable. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada había sido esa asunción. A la mañana siguiente, pedí el divorcio. Pero más importante, dejé de ser el hombre que hacía la vida de Lorena más fácil a expensas de su propia dignidad. Después de 56 años creyendo que el amor significaba acomodación interminable, finalmente aprendía que a veces el amor significa saber cuándo detenerse. 6 meses después, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, preparando café para uno y encontrando paz genuina en su simplicidad. El sol matutino entraba por ventanas que yo había elegido en un espacio que era enteramente mío, libre del peso de engaño y falsa armonía que había definido mi vida por tanto tiempo. El divorcio se había finalizado 3 semanas atrás. Pese a las amenazas y manipulaciones iniciales de Lorena, la evidencia que reuní había cambiado toda la dinámica de nuestro acuerdo. Frente a prueba documentada de su adulterio, engaño financiero y misconducta profesional, su abogado le aconsejó aceptar una división de activos más equitativa de la que había planeado originalmente. Mantuve la casa, la que habíamos compartido por 20 años, pero que yo había pagado en gran parte con mis contribuciones a nuestros gastos conjuntos. Lorena mantuvo sus cuentas de retiro y la mitad de nuestros ahorros, menos la cantidad que gastó en mantener su vida secreta con Franco. Era justo de una manera que su estrategia original de divorcio nunca lo habría sido. Pero la satisfacción real no vino del acuerdo financiero, sino de ver a Lorena enfrentar las consecuencias de elecciones que pensó podía hacer sin accountability. La revisión de gobernanza corporativa en Tecnologías Horizonte
había sido exhaustiva y devastadora. Mientras la Junta no encontró nada criminalmente accionable, descubrieron un patrón de toma de decisiones no autorizada y conflictos de interés no divulgados que habían socavado seriamente la credibilidad de Lorena como líder. Franco había sido despedido inmediatamente una vez que su relación con Lorena se hizo conocida por la Junta. Su posición como vicepresidente había dependido de que su juicio profesional no estuviera comprometido por intereses personales, y su involucramiento romántico con la directora ejecutiva representaba un conflicto irreconciliable. Lorena había logrado mantener su trabajo, pero apenas. La pusieron en prueba. Su autoridad para tomar decisiones se restringió significativamente y se le requería reportar a un nuevo oficial jefe de operaciones que esencialmente supervisaba cada movimiento suyo. La mujer que había construido su identidad alrededor de poder profesional y autonomía ahora trabajaba bajo una supervisión más cercana que la que había experimentado desde su primer empleo corporativo 20 años atrás. Su apartamento en vista al mar se había dado por terminado silenciosamente. Franco se había mudado de regreso a Monterrey, tomando una posición en una firma más pequeña con considerablemente menos dinero del que ganaba en Horizonte. Lorena se había mudado a un modesto departamento de un dormitorio más cerca de su oficina, un downgrade significativo del lujo al que se había acostumbrado. Aprendí de estos desarrollos no por contacto directo, sino a través de la pequeña red de amigos mutuos y conocidos profesionales que inevitablemente carried noticias en una ciudad como la nuestra. Algunos de estos habían contactado conmigo después del divorcio, expresando sorpresa por las circunstancias, y en unos casos disculpándose por haber creído la narrativa cuidadosamente construida de Lorena sobre el declive de nuestro matrimonio. No tenía idea, me dijo Sara Mendoza, una de las ex colegas de Lorena, cuando nos encontramos en el supermercado. Lo hizo sonar como si se hubieran distanciado gradualmente, como si fuera mutuo. Nadie sabía de Franco. Estas conversaciones habían sido validadas en maneras que no esperaba. Por meses, había cuestionado mis propias percepciones, preguntándome si realmente había sido un esposo tan inadecuado como Lorena alegaba. Aprender que incluso sus amigos profesionales más cercanos habían sido engañados me ayudó a entender que su capacidad para manipulación se extendía mucho más allá de nuestro matrimonio. Pero el cambio más profundo no estaba en las circunstancias de Lorena o en la validación que recibí de otros. Estaba en mi propia relación conmigo mismo. Por primera vez en décadas, vivía sin la corriente constante de insatisfacción de alguien más. No me había dado cuenta de cuánta energía había gastado intentando anticipar las necesidades de Lorena, acomodar sus humores y compensar lo que faltaba en nuestra relación, que aparentemente era demasiado denso para entender. Mi apartamento era más pequeño que nuestra casa, pero se sentía espacioso en maneras que nada tenían que ver con metros cuadrados. Podía leer por las noches sin preocuparme de que mi contentamiento con placeres simples decepcionara a alguien que necesitaba más estimulación. Podía cocinar comidas que realmente quería comer en vez de intentar impresionar a alguien que probablemente texteaba a su pareja real mientras se sentaba frente a mí. Incluso había empezado a salir con alguien, algo que pensé sería imposible a los 56, después de 28 años de matrimonio. Margarita era una viuda que conocí a través de mi iglesia, una mujer gentil que apreciaba conversaciones sobre libros y disfrutaba cenas tranquilas sin necesitar que fueran producciones. Encontraba mi contentamiento con placeres simples charming en vez de limitante, y su afecto uncomplicated era una revelación después de años intentando ganar amor de alguien que lo había estado retirando sistemáticamente. Lo más extraño era darme cuenta de cuán más feliz era sin el matrimonio que pensé estaba luchando por salvar. Lorena había tenido razón en una cosa. Nos habíamos vuelto incompatibles, pero no de la manera que describió. Ella se había convertido en alguien que podía mantener engaños elaborados mientras aceptaba amor de alguien a quien traicionaba activamente. Yo había permanecido alguien que creía en honestidad, lealtad y la posibilidad de trabajar problemas juntos. Su versión de crecimiento requería descartar los valores que habían construido nuestro matrimonio. Mi versión de crecimiento era aprender a proteger esos valores de gente que los explotaría. Una noche de finales de primavera,
Estaba sentado en el pequeño balcón de mi apartamento, leyendo y disfrutando el atardecer cuando mi teléfono sonó. El nombre de Lorena apareció en la pantalla, la primera vez que llamaba desde que el divorcio se finalizó. Casi no contesté. No teníamos nada más que discutir, no obligaciones compartidas que requirieran comunicación, pero la curiosidad ganó. «Hola, Lorena». «Gerardo». Su voz sonaba cansada, más vieja de algún modo. «Espero no molestarte. ¿Qué puedo hacer por ti?» Hubo una larga pausa. Quería disculparme por cómo todo pasó, por la manera en que manejé las cosas. Esperé, sin decir nada. Sé que probablemente no quieres oír esto, pero he tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, en las elecciones que tomé. Otra pausa. No merecías lo que te puse a través. No, no lo merecía. Me convencí de que nuestro matrimonio ya estaba terminado, de que solo era honesta sobre la realidad. Pero la verdad es que lo terminé mucho antes de admitirlo a mí misma. Lo terminé cuando decidí que no era suficiente, en vez de intentar trabajar contigo para construir algo mejor. Me encontré genuinamente curioso sobre esta conversación. ¿Qué aprompté de esta reflexión? Lorena soltó un sonido que podría haber sido una risa, pero sin humor. Perder todo lo que pensé que quería. Franco y yo duramos exactamente 6 semanas después de que se mudara a Monterrey. Resulta que nuestro gran romance era más sobre la excitación del secreto y el thrill de planear una nueva vida que sobre realmente querer vivir juntos día a día. Lamento oír eso. ¿Lo lamentas? Sonaba genuinamente curiosa. Consideré la pregunta honestamente. Sí, lo lamento. Lamento que tiraras 28 años por algo que no era real. Lamento que lastimaras a tanta gente en pursuit de algo que no existía. Lamento que descubrieras demasiado tarde que lo que teníamos era realmente valioso. ¿Piensas alguna vez en qué podría haber pasado si solo te hubiera hablado? ¿Si hubiera sido honesta sobre sentirme restless en vez de crear todo este engaño elaborado? A veces, admití. Pero Lorena, el problema no era que te sintieras restless o quisieras más de la vida. El problema era que elegiste engaño y traición en vez de comunicación honesta. Elegiste reemplazarme en vez de trabajar conmigo. Lo sé ahora. ¿Lo sabes? Porque incluso en esta disculpa, te enfocas en el outcome que no funcionó para ti, no en el daño que causaste en el camino. Te arrepientes de que tu estrategia fallara, no de que tu estrategia involucrara mentirle sistemáticamente a alguien que te amaba. El silencio se extendió entre nosotros. Tienes razón, dijo finalmente. Incluso ahora, lo hago sobre mí. Sí, lo haces. Espero que seas feliz, Gerardo. Espero que hayas encontrado a alguien que aprecie lo que fui demasiado egoísta para valorar. Lo he hecho. Se llama Margarita, y es todo lo que tú nunca fuiste. Honesta, amable y capaz de amor sin manipulación. Bien, mereces eso. Después de que colgó, me quedé en mi balcón mientras el sol terminaba de ponerse, pensando en el extraño viaje que me había traído a esta noche pacífica. Un año atrás, había estado viviendo una mentira sin saberlo, casado con alguien que planeaba sistemáticamente mi reemplazo mientras aceptaba mi amor y apoyo. Ahora estaba solo pero no solitario, empezando de nuevo pero no de cero. Había aprendido que el contentamiento no era un defecto de carácter y que mi capacidad para lealtad y confianza, aunque me había hecho vulnerable a la explotación, también era lo que me hacía capaz de intimidad real con alguien que compartiera esos valores. Lorena había visto mi satisfacción con nuestra vida tranquila como evidencia de mis limitaciones. Margarita lo veía como evidencia de mi habilidad para encontrar alegría en conexión auténtica en vez de necesitar validación externa constante. La diferencia no estaba en lo que ofrecía, sino en quién lo recibía. Mientras me preparaba para dormir esa noche, reflexioné sobre algo que habría sorprendido al Gerardo de un año atrás. Estaba agradecido por la traición de Lorena, no porque disfrutara el dolor del descubrimiento o la dificultad del divorcio, sino porque me había liberado de una relación que lentamente mataba mi espíritu. Por años, había intentado ser suficiente para alguien que había decidido que no lo era. Había aceptado amor como un regalo condicional que podía retirarse si fallaba en cumplir estándares evolucionantes que nunca me permitieron entender.
Había vivido en miedo de decepcionar a alguien que ya planeaba mi reemplazo. Ahora vivía con alguien cuyo amor no venía con condiciones, fechas de expiración, ni estrategias de salida. A los 56, había aprendido que a veces lo mejor que puede pasarte es perder algo que pensabas no podías vivir sin. A veces la libertad viene disfrazada de pérdida. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar de habilitar a alguien que te ha estado traicionando sistemáticamente. Lorena tenía razón en una cosa. Ambos merecíamos estar con alguien que nos entendiera realmente. Ella merecía a alguien capaz del mismo nivel de engaño y manipulación que ella. Y yo merecía a alguien cuyo amor no viniera con condiciones, fechas de expiración y estrategias de salida. Mientras apagaba las luces en mi pequeño y honesto apartamento, me di cuenta de que por primera vez en años estaba exactamente donde pertenecía.